En- Vamos a ver un pequeño resumen de la clase del día de ayer y continuaremos realizando ciertas actividades con los elementos que vimos ayer y con circuitos más complejos. Entonces yo ahorita paso a presentarles la presentación del día de hoy. Como objetivos del día de hoy es diseñar circuitos eléctricos básicos que permitan el control de máquinas y analizar circuitos para identificar su funcionalidad. Esto como destreza es bastante útil ya que en algunos casos donde se necesite realizar mantenimiento a alguna máquina o algún tablero eléctrico, solo se nos va a presentar un diagrama y en base a ese diagrama tenemos que analizar qué funciones tiene ese circuito y cómo se puede solucionar los posibles problemas que tenga. Entonces, como objetivos, cumplen las destrezas necesarias en el mundo profesional. Lo que vimos del día de ayer, en los circuitos industriales los podemos dividir en dos grandes grupos, que sería la parte de control y lo de la parte de potencia. El circuito de control donde se realizan la mayoría de secuencias, bloqueos, retroalimentaciones, eh, retardos, y el circuito de potencia que es prácticamente el control directo ya de la máquina. Esto puede ser un motor, una o electroválvulas. Del circuito de control se encuentran la mayoría de elementos de maniobra, bobinas de contactor y los contactos auxiliares. El diagrama de tiempo es un diagrama donde se puede ver el estado de los distintos elementos. Estos ya pueden ser los de maniobra o indicadores o la propia máquina. En estos casos se utiliza, como son máquinas eléctricas, estas solo tienen dos estados: encendido o apagado, que se lo puede hacer una analogía de electrónica digital a 1 y 0 lógico, 1 siendo encendido y 0 apagado. Entonces, de esta manera se puede visualizar mejor los estados de la máquina en función de qué elementos de maniobra se están accionando. El primer circuito que vimos ayer fue el del clavamiento, sirve para mantener encendido un contactor cuando se utilizan pulsadores. Su definición simple es uno de los contactos auxiliares normalmente abierto, conectado en paralelo al elemento que lo controla. Del circuito de potencia se utilizan solo los contactos principales del contactor y puede ser utilizado para el accionamiento de motores o electroválvulas. El bloqueo también es otro circuito que vimos ayer, que es útil para evitar el accionamiento indeseado del circuito, que puede ser por un error de accionamiento de parte del operador. Un ejemplo un circuito con bloqueo es el control de giro del motor trifásico que lo desarrollamos el día de ayer. Como vimos el día de ayer, el motor trifásico es una máquina eléctrica que funciona gracias al
principio de inducción electromagnética. Este internamente tiene tres bobinas, las cuales también se pueden ver reflejadas en su simbología. Cada bobina representada con una letra y sus terminales 1 y 2 representando el inicio y el final de la bobina. También vimos el de la inversión de giro. Parte teórica es simplemente realizar un intercambio de dos fases entre sí, manteniendo la tercera en la misma posición. Esto para hacerlo con el circuito de potencia se agregaba un segundo contactor que realizaba este cambio. Entonces, para el día de hoy, como primera actividad, unos 15 o 20 minutos, eh, van a tener que investigar acerca de las conexiones de un motor trifásico y representarlas en el simulador. Eh, Esto me refiero en las conexiones de un motor trifásico, como posiblemente todos ustedes ya pasaron la materia de electricidad, sabrán que en los sistemas trifásicos hay dos conexiones. Estas pueden ser estrella o triángulo. El motor también puede adoptar estas dos configuraciones y en lo que nos compete, hay un circuito que se dedica a realizar este cambio en el arranque de un motor. Entonces, eso es lo que tienen que representar, conectarlo en configuración estrella y también conectarlo en configuración triángulo. Para esto tienen 20 minutos. Después de ese tiempo, empezaremos a desarrollar este circuito. Para accionar este contacto temporizado también utilizamos un contacto de K1. Ahorita empezaremos a hacer la conexión para verificar el funcionamiento de la primera parte del circuito. ¿Puedes ver? Como otra vez, no olvidar conectar los puntos de empalme, puesto que si no, no reconoce que hay una conexión en esos puntos.
Ya. Pero el último, porque ahí tiene que ser acceso confidencial. Entonces, ahorita verificamos que la primera parte del circuito funciona correctamente. Se prende K1 y K2. Pasado un tiempo, se desconecta K2. Cuando se esta desconexión, tiene que dar un segundo retraso para posteriormente conectar el contactor K3. Para este segundo retraso vamos a utilizar un segundo contactor temporizado. Yo le dije, yo creí que estaba aquí, le digo, vea, ya, me puede devolver. Este segundo contactor temporizado, después de su tiempo de retraso, tiene que encender K3 y mantenerse encendido. Una vez ya se tenga encendido el K3, también es necesario apagar otra vez o desenergizar los anteriores contactores para evitar posibles fallos. Entonces, con contactos normalmente cerrados del último contactor, se desconecta los circuitos de el resto de contactores de K2, KT1 y KT3.
Entonces verificamos el funcionamiento otra vez. En principio se prende con única 2 y luego funciona con única 3. Y para el apagado se lo acciona S2, al cual desconecta todo el circuito. Entonces, para el circuito de potencia, tiene que realizar un circuito en el cual se pueda variar la conexión de estrella a triángulo. Para eso, de estos dos diagramas, se tiene que hacerlo uno solo, con dos contactores. El contactor de estrella tiene que desconectar esta parte inferior del circuito tiene que conectar y desconectar esta parte para la configuración de estrella, y en el segundo circuito tiene que desconectar en esta sección para desconectar y conectar la parte de triángulo. Entonces de esta forma se los conecta y desconecta de esta manera. Y los conectamos a la vez para en un momento funcione en estrella activando K2 y luego que se desconecte K2 pase a funcionar en triángulo conectando K3. A esta parte la agregamos al circuito con nuestro circuito de control para terminar el circuito de potencia. En este circuito de potencia nos falta K1, que es el de alimentación o arranque, la protección y conectar la protección es el relé térmico, el interruptor termomagnético de 3 vías, y el contactor 1. Entonces, realizamos la conexión
y colocamos los puntos de empalme. Y conectamos la puesta a tierra. Y verificamos el funcionamiento. Que en los dos se realiza el giro en el mismo sentido, y en el primer caso se tiene el voltaje en el motor, se tendría el voltaje de línea y sea solo de 120, y en el segundo, cuando está en configuración triángulo, tiene el voltaje entre líneas, que pasaría a ser de 240. Este es un video del internet donde se puede, donde sí se realiza una medición de la corriente al momento del arranque. Como mencioné, si se arranca directamente en triángulo, la corriente de arranque es bastante elevada, que podría accionar las protecciones como si fuera un efecto de sobrecarga. En cambio, al realizar este circuito, evita esa alta corriente de arranque y ya no ya no existe esa posibilidad de falla. Es un video largo en el que también explica cómo hacer el circuito. Tal vez si pueden escuchar el audio o no se está compartiendo con audio. Audio. ¿Podrías repetirlo? No te escuché, por favor. Que estaba sin audio. Ya. Ahí sí pueden escuchar el audio y el video. Veremos una pequeña diferencia. ¿Qué tal amigos? Aquí tengo un par de motores que según su placa trabajan con 2 amperios cada uno. Sin embargo, quiero que vean qué es lo que marca la pinza perimétrica al momento de arrancar. En este caso es un arranque directo. Presionamos el botón y vemos lo que marca la pinza. ¿Vieron? En un momento llegó a los 7 amperios, pese a que su placa dice que trabaja con 2 amperios. En cambio, en el siguiente circuito, veremos una pequeña diferencia. Arrancamos el circuito. Y vemos que no se elevó tanto. Esto se debe a que este no es un arranque directo.
Este es un arranque estrella triángulo, que por así decirlo nació como la forma de mejora de un arranque directo. ¿No? Eso era lo que quería mostrarles, que se tenía estas formas de arranque. En el primer caso, al hacer el arranque directo, se tenía una corriente de arranque bastante elevada y con este circuito se soluciona eso. Actualmente casi ya no se utiliza mucho este método, ya que existen dispositivos electrónicos que evitan esto, que pueden ser variadores de frecuencia o arrancadores suaves, que estos se los fabrica con electrónica de potencia y tienen una mejor funcionalidad, son más eficaces en este sentido, trabajan de mejor manera, ya bien diseñados en conjunto con motores trifásicos. Y en sí el trabajar con tantos contactores tiene una desventaja, ya que los contactores no son tan baratos. También este tipo de circuitos se los puede mejorar ya cuando se utiliza lo que es un PLC. La secuencia de activación se la realiza por programación y ya no se utiliza tantos contactos y contactores auxiliares. Eh, Está el circuito que desarrollamos del arranque estrella triángulo en el simulador. Por favor, lo guardan igual que el día de ayer con apellido, el nombre y el número de la actividad para subirlo en el aula virtual, la carpeta de archivos de Teams. Entonces yo en este momento les voy a crear una nueva carpeta para que puedan subir ese archivo. Antes de eso, para un nuevo compañero, eh, eh, en este programa, para guardarlo, tienes que agregar al final del nombre, tienes que agregar el formato .cat, ya que si no agregas esto, te puede dar fallos, ya que no reconozca el archivo y en algún caso te puede dar que no lo reconozca y te toque realizar de nuevo el trabajo. Como les mencioné, se coloca el nombre, apellido, nombre y el número de la actividad. Y lo guardamos. Entonces yo en este momento ya les creo la carpeta en Teams para que suban el archivo.
Estás explicando algo porque creo que está silenciado. Está silenciado. Perdón. Eh, Esta es la actividad 3. Como les dije al inicio de la clase, una de las destrezas necesarias es poder analizar circuitos y deducir qué función cumple. Entonces, eso es lo que vamos a realizar para esta actividad. Si quieren, también pueden simularlo o simplemente intentar deducirlo. Pueden hacer una captura o si no, también se va a quedar aquí presentando en la pantalla. Para esto van a tener 15 minutos. Ah, una vez ya logren deducir qué función cumple, también van a dibujar el diagrama de tiempo. Eso lo pueden hacer si quieren a mano o en el simulador les da la opción de dibujar líneas, como lo he hecho yo en el simulador y en la clase anterior. Lo pueden realizar.
Ok. Tal vez alguien quisiera compartirnos qué es lo que realiza este circuito, por favor. Eh, ya comparto nada más. No sé si esté bien. Sí, le puedes. Ya, en este momento. Pero dice que está inhabilitada las Ahí funciones. ya te doy permiso. Ahí ya lo puedes compartir. Mm, listo. Ahí lo puede ver. Sí, ya le puedo ver. Ya, según vi, creo que es un mando alternado, creo. Entonces, en el momento que se pulsa S1 por primera vez, se prende, se prende K3. Al momento que se deja de pulsar, se prende K2 y están funcionando K2 y K3. Al momento que se vuelve a presionar otra vez S1, eh, se puede notar que se apaga K3 y se deja de pulsar S1 y se apaga K2, o sea, se apaga todo el circuito. Ok, está muy bien. Exactamente, es un mando alternado. También se lo conoce como flip-flop. Bueno, este es un término más utilizado en electrónica y sí, en este caso, al dar un primer pulso, se enciende K3 y al dar un segundo pulso, este se apaga. Y sí, en la observación que tú también das de que K2 se enciende después y se apaga después, también es útil en que en este caso nuestro contacto que va a ser el control final va a ser K3, ya que este responde directamente a los pulsos de C1. Entonces, este circuito también es bastante utilizado, aunque, como ya les mencioné antes, se simplifica bastante el realizar esto cuando ya se utiliza un PLC, ya que en este caso, para realizar este circuito con contactores, se lo podría realizar, se lo podría considerar de una manera análoga, se utilizan tres contactores. También con un PLC ya no se utiliza tanto, solo se necesitaría el pulsador y todo el circuito se lo realiza con programación. Ya puedes dejar de compartir. Bueno, por esta clase ya podremos considerar por terminado de circuitos eléctricos de control con contactores que prácticamente lo consideraríamos análogo.
Para la siguiente clase vamos a empezar con lo que también mencioné. Vamos a ver circuitos neumáticos hidráulicos y su variación a electroneumática y electrohidráulica. Para esto, el día de mañana en la carpeta de archivos van a tener otro simulador para este tipo de circuitos. Y eso sería todo. Para el día de hoy no hay una tarea que entregar para el día de mañana. De la tarea del día de ayer, fue mi error, no les creo una carpeta para subir ese archivo. Uno de los compañeros lo subió, él creó su propia carpeta y ahí subió su archivo. El resto también puede cargarlos en esa carpeta, por favor, para poder revisarlo. Ya que fue mi error, no tendrían una penalización por entregar tarde, como dije el día de ayer. La fecha de entrega va a ser hasta el día de hoy, antes de que empiece la clase. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por conectarse. Nos vemos el día de mañana.